Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en una de las áreas más desafiantes y fascinantes de la neurología, la clasificación de los trastornos de la conciencia. Es un terreno donde un diagnóstico preciso, vaya que puede cambiarlo todo para un paciente y su familia. Y vamos a ver por qué los métodos que usamos actualmente a veces simplemente no son suficientes. Para poner todo en orden, nuestra ruta será la siguiente. Primero, vamos a encarar el desafío diagnóstico al que nos enfrentamos día a día. Luego, sentaremos las bases con las dimensiones y la jerarquía clínica que todos conocemos. Después, nos meteremos en un terreno verdaderamente complejo, la conciencia encubierta y sus grandes imitadores. Y, para cerrar, echaremos un vistazo a lo que viene, a esa taxonomía neurobiológica que tanto necesitamos. Muy bien, vamos directo al núcleo del problema. El gran reto aquí es esa enorme brecha que existe entre lo que podemos observar, la conducta del paciente, y lo que realmente está pasando dentro de su cerebro. Es como intentar adivinar qué ocurre dentro de una casa viendo solo las sombras que se proyectan en las ventanas. Y esta brecha, tiene un costo, y es un costo clínico altísimo. Hablamos de una tasa de error diagnóstico que ronda el 40%. Pensemos en lo que esto significa. Casi 4 de cada 10 pacientes podrían tener una clasificación incorrecta. Esto, más que una estadística, es una llamada de atención urgente para refinar nuestros métodos. Entonces, ¿de dónde viene este problema tan grave? Pues la raíz, como bien nos lo advirtieron Plum y Posner hace ya tiempo, es nuestra dependencia casi ciega de la evidencia conductual. Inferimos la conciencia a partir de lo que el paciente hace, o más importantemente, de lo que no hace. Y es esta dependencia en la inferencia la que nos lleva al error más frecuente y francamente el más devastador: confundir un estado de mínima conciencia con un estado vegetativo. Bueno, ante este panorama, ¿qué herramientas tenemos? ¿Cómo intentamos darle estructura a este desafío? Vamos a revisar el modelo clínico, que es, digamos, nuestro mapa de navegación en este territorio tan complejo. Es el andamiaje conceptual que aplicamos todos los días. Este modelo se articula en dos ejes, dos dimensiones que son fundamentales. Por un lado, en el eje horizontal tenemos el arousal, o nivel de alerta, básicamente la vigilia. Lo vemos cuando el paciente abre los ojos, cuando recupera sus ciclos de sueño-vigilia. Y en el eje vertical está el awareness, el contenido de la conciencia. Esto ya es más complejo. Es la suma de la cognición y la percepción, esa capacidad de ser consciente de uno mismo y de todo lo que nos rodea. Nuestro punto de partida, el nivel 0 en esta escala, es el coma. Y aquí la definición es bastante contundente. Es la ausencia total de ambos ejes. No hay arousal y no hay awareness. Los criterios clínicos son muy rigurosos. No hay seguimiento de órdenes, no hay verbalización, no hay fijación visual. Y crucialmente, los ojos permanecen cerrados. A nivel fisiopatológico, ya sabemos, el daño es masivo, ya sea difuso y biemisférico o por lesiones focales en el tegmento paramediano. Bien, ¿cuál es el primer paso para salir del coma? Es la transición a lo que antes llamábamos estado vegetativo y que ahora, con más propiedad, se denomina síndrome de vigilia sin respuesta, para ser más precisos y menos estigmatizantes. Y aquí ocurre algo muy interesante. Regresa el arousal. El eje de la vigilia se reactiva. El paciente abre los ojos, vemos que tiene ciclos de sueño-vigilia, pero, y este es el pero fundamental, el awareness sigue en cero. No hay ninguna señal de conciencia del yo o del entorno. Todo lo que vemos son respuestas puramente reflejas. Y ahora sí, llegamos al verdadero punto de quiebre, al punto de inflexión clínico que es clave entender: el estado de mínima conciencia, o EMC. ¿Por qué es tan importante? Porque es la primera vez, la primerísima vez, que aparece evidencia, aunque sea fugaz, de un comportamiento mediado por la cognición. La palabra mágica aquí, y nuestro mayor dolor de cabeza diagnóstico, es fluctuación. Las respuestas aparecen y desaparecen, pero lo que importa, y esto es crucial, es que estas conductas, aunque inconsistentes, son reproducibles. Pero atención, no todos los EMC son iguales. Aquí la taxonomía se vuelve aún más fina y útil. Tenemos que distinguir entre EMC- y EMC+. El EMC- se caracteriza por conductas, digamos, no verbales, persecución visual sostenida, manipulación de objetos, cosas así. En cambio, el EMC+ ya nos habla de un nivel superior. Hay preservación de funciones del lenguaje. El paciente puede seguir comandos verbales, incluso emitir palabras inteligibles. Y esta diferencia no es académica, es pronóstica. El EMC+ tiene un pronóstico significativamente más favorable. Ok, ¿y cuándo decimos que un paciente ha salido del EMTEC? Los criterios son muy específicos. O recupera la comunicación funcional, es decir,
Puede dar respuestas de sí o no de manera consistente, o puede usar al menos dos objetos de forma funcional. Y un dato importante, al salir de este estado, casi invariablemente, los pacientes entran en lo que conocemos como estado confusional postraumático. Esto no es un paso atrás, al contrario, es una señal de que el cerebro se está reconectando. Hasta aquí, todo parece una escalera más o menos ordenada, ¿verdad? Pero como sabemos, la clínica rara vez es tan limpia. Ahora nos vamos a meter en un territorio mucho más pantanoso, donde las apariencias engañan. Vamos a hablar de las condiciones que se disfrazan de trastornos de la conciencia y, más fascinante aún, de la conciencia que se esconde a plena vista. Y esto nos lleva a la pregunta que pone en jaque todo nuestro modelo diagnóstico. ¿La falta de respuesta motora es realmente sinónimo de falta de conciencia? La respuesta, y aquí es donde todo se pone interesante, es un no categórico. El primer gran imitador, el que todos debemos tener en mente, es el síndrome de enclaustramiento, o Locked-in. Y que quede clarísimo, esto no es un trastorno de la conciencia, es un problema de cableado motor. Una desconexión total por una lesión pontina ventral. El resultado es tetraplegia y anartria, pero con una mente, una conciencia completamente intacta. La clave para no confundirlo, buscar activamente el movimiento ocular vertical y el parpadeo voluntario. Pero, ¿qué pasa si vamos un paso más allá? ¿Qué pasa si la conciencia está ahí, pero no hay ninguna salida motora, ni siquiera ese parpadeo para comunicarse? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Está perdida para siempre? Y es justo aquí donde la neurociencia moderna nos abre una puerta increíble. Entra en escena el concepto de disociación cognitivo-motora, también llamada conciencia encubierta. Estamos hablando de pacientes que en la exploración de cabecera cumplen todos los criterios de un estado vegetativo, pero que cuando los evaluamos con neuroimagen funcional o con EEG avanzado, sorpresa, vemos que su cerebro responde a comandos. Y esto no es una rareza. Hablamos de una prevalencia del 15 al 20% en la población crónica. Hay toda una población de pacientes conscientes que hasta ahora eran invisibles para nosotros. Bien, hemos desglosado una jerarquía, la hemos complicado con imitadores y conciencias ocultas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llevamos toda esta complejidad a la práctica, a la cama del paciente? Y mirando más allá, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver hacia dónde se dirige este campo. Pues miren, esta matriz es un excelente intento de poner orden. Lo que hace es mapear de forma muy clara las conductas que debemos buscar, desde la apertura ocular que nos habla del arousal hasta el seguimiento de comandos que evalúa el lenguaje y las correlaciona con cada uno de los estados que hemos discutido. Pensemos en ella como una especie de checklist semiológico de alta resolución, para usar ahí al lado del paciente. Y si hablamos del futuro, el camino parece muy claro. El gran salto será pasar de basarnos en fenotipos conductuales, que ya vimos lo mucho que nos pueden engañar, a definir endotipos biológicos. Es decir, clasificar a los pacientes no por lo que hacen, sino por lo que es su biología cerebral. Proyectos enormes como la Curing Coma Campaign van justo en esa dirección, buscar biomarcadores, entender la fisiopatología a fondo y con suerte llegar a terapias dirigidas, a una verdadera medicina de precisión para el coma. A modo de resumen, y para que nos llevemos los conceptos más importantes, esta infografía lo sintetiza todo muy bien. Por un lado, la jerarquía clínica, que no debemos olvidar, coma, luego el síndrome de vigilia sin respuesta, y de ahí el espectro del estado de mínima conciencia, con esa división clave entre EMC- y EMC+. Y por otro lado, el gran desafío, la conciencia encubierta, ese 15 a 20% de pacientes con disociación cognitivo-motora, que nos obligan a ser más humildes con nuestro examen clínico y a abrazar las nuevas tecnologías. Toda esta revisión, por supuesto, está fundamentada en la literatura científica clave de este campo. Desde los artículos seminales que establecieron estos conceptos hasta las guías de práctica clínica más actuales que nos rigen hoy. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.